Muy bien, hermano. Dios los bendiga. Es un placer enorme verlos otra vez. Hoy terminamos el seminario de el hogar, sobre el hogar, ¿verdad? El sábado pasado. Ahora vamos a hablar de algo muy especial. Lo terrible, lo tremendo que puede ser el pecado oculto. El pecado oculto, aquel que se mantiene allí y que nadie sabe, solo Dios, porque me escondo tras la mentira, me escondo tras la distancia porque no me ven. ¿Hasta dónde puede llegar un pecado de esos? ¿Hasta cómo puede destruir tu vida y separarte del pueblo de Dios? Porque realmente de eso quiero hablarles hoy, esta mañana. Y quiero tratar un caso de un joven muy supuestamente cristiano, de un joven llamado Acán, ¿verdad? Llamado Acán en la Biblia. En la Biblia, allí lo vamos a encontrar en el libro de Josué, capítulo 6 y 7, ahí está la historia. Muchos pueden agarrar esos tres capítulos que hablan acerca de lo terrible que puede ser el pecado, ¿verdad? De lo terrible que puede ser el pecado y hasta dónde nos puede llevar, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasó con Acán? ¿Qué pasó con Acán? Este tema yo le llamo, en el nombre de Jesús, confesión demasiado tarde. Confesión demasiado tarde. Es decir, confesar sus pecados, pero cuando ya era tarde, ¿verdad? Nadie, oiga bien, va Dios a hacerle juicio sin antes no avisar. Dice un famoso dicho, ¿verdad? Que en guerra avisada no muere soldado, y si muere, muere por descuidado. Entonces el que ya sabe la consecuencia terrible de lo que es el pecado. El que no sabe, le vamos a enseñar lo que es el pecado. ¿Qué estaba pasando? Se trata de algo tremendo. Y quiero hablar de lo que es el anatema. Cómo este caballero Acán entró en ese problema. Pero, ¿qué es el anatema? Se lo voy a explicar así brevemente, sencillamente, en el sentido teológico. Anatema es algo que Dios coloca. Oiga bien, es algo que Dios coloca. Dice, comentario bíblico de Elena G. de White, es algo que Dios coloca para ser destruido, ¿verdad? No debe ser tocado. Es algo que Dios coloca para ser guardado, para ser dedicado al Señor. No debe tocarse. Entonces el anatema, es algo, hermano, que cuando Dios dice no toques y no lo toque, porque se va a ver en problemas con el Señor, porque Dios advierte. Entonces, ¿qué pasó con Acán? Porque aquí dice, hermano, el texto, y será consagrado, dice, y será consagrada, dice la palabra de Dios, Levíticos 27, como anatema. Este sustantivo puede también traducirse como cosa o persona consagrada, sea para destrucción o para uso sagrado. Por lo tanto, queda excluida del uso común. Eso es lo que dice Levítico 27, ¿verdad? Entonces, las personas que ya somos apartadas del Señor, pues somos dedicadas para el servicio de Dios. Y tenemos que tener el cuidado de no contaminarnos con la mancha del pecado, porque fuimos apartados un día, ¿verdad? Es triste que al saber que algunos que ya conocieron la palabra de Dios, algunos que un día en el pasado conocieron, pero ahora el pecado los ha envuelto, el pecado los ha arrastrado, que ya no tienen sensibilidad, no pueden controlar, no pueden abandonar, porque ya hay sensibilidad, ¿verdad? Y se peca deliberadamente. Entonces, mis hermanos, hay cosas
que son dedicadas y reservadas para Dios. Vaya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el diezmo. No voy a hablar hoy de diezmo. El diezmo es una parte, es un principio que dijo Dios que no se toque, porque fue dedicada para Él. No que mire que fue para Julano, que Julano lo está haciendo, no, fue dedicada para Él, fue dedicada para la obra de Dios. Pero si alguien toca, oiga bien, si alguien toca, entonces la fuente de bendiciones empezará a ser cortada. Se va a ir cortando poco a poco, se va a ir cortando, y entonces, hermanos, y quedamos en problema con nuestro Dios. Entonces, el sustantivo viene del verbo harán, que significa dedicar a la destrucción, ¿verdad? Cuando se está hablando de eso, Jericó debía de quedar entredicho, no debía de quedar ninguna parte de la riqueza, debía de dedicarse para uso, porque se trata, Dios les dio indicaciones, hermano, al pueblo, a todos, ¿verdad? Les dio indicaciones, mire, van a destruir a Jericó, no perdonen nada, quemen todo, destruyan todo, no se reserve nada, solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, eso me lo apartan para mí, dijo Jehová. ¿Será que Dios necesita? ¿Será que Dios necesita esas cosas cuando Él es el dueño? Dios, hermano, es tan sabio. Yo quería saber hasta dónde puede llegar el ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano de tocar algo que dijo Dios? No se tocará. No se tocará. ¿Sabe qué? En este asunto hay muchos que estamos en problemas. Hay muchos que estamos en problemas y a veces no se quiere aceptar el hecho que cuando Dios habla, cuando Dios dice esto se hará y hay que hacerlo. Así es que, y sabe que el pecado, ¿sabe? El pecado de una persona, oiga bien lo que le voy a decir, el pecado de una persona en la familia, le hace daño a toda la familia, destruye a toda la familia, el pecado de uno solo, destruye a toda la familia. Y ya va a ver lo que pasó con Acán, a ver lo que pasó, hasta dónde llegó Acán, hasta dónde llegó lo que él hizo, fue terrible lo que él hizo, y sabe que eso podía haber costado al pueblo de Dios la destrucción del pueblo de Dios. Podía haber costado porque murieron muchos hombres. Porque Acán hizo lo que no debió hacer. Y quizás muchos de nosotros nos hemos convertido en Acanes, ¿verdad? Que estamos en esa misma condición, ¿verdad? Tenemos, hermanos, perdonen que use unas palabras muy fuertes, pero a veces tenemos una apariencia de que sí manejamos la vida cristiana, pero en la realidad no es así. Solamente tenemos la apariencia y por eso el Señor destruyó aquel árbol, ¿verdad? De higuera, aquel árbol de higo. ¿Por qué? Porque tenía la apariencia que tenía frutos, pero no tenía frutos, ¿verdad? Dios no se agrada, hermanos, de la apariencia. Dios se agrada de los cristianos y cristianas que sean fieles, ¿verdad? Que sean fieles al Señor. Así que la orden del Señor era esta, que todos los seres vivos debían ser totalmente destruidos de la ciudad de Jericó. Sus metales debían dedicarse al Señor y ser llevados a la tesorería. Jericó fue la primicia de la conquista de Israel. Tal vez en este sentido era como una
de dedicación a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver. Los israelitas entraron a Jericó. Entraron. Como Dios había ordenado entrar, los soldados estaban entregados. Los soldados de Israel estaban entregados y ya sabían lo que tenían que hacer. Entonces, pero todavía, hermanos, no hemos descubierto cuál fue el pecado de Acán. Dice que cuando pelearon con otro ejército, porque ya Acán ya había caído en el error, pelearon con otro ejército. Al enfrentarse con otro ejército, empezaron a perder hombres. Y murieron muchos hombres del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y Josué, que era el líder, se sintió mal. ¿Por qué, si Dios nos ha dicho esto? Hemos seguido lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo la guerra? ¿Por qué estamos perdiendo? Cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y entonces, mis hermanos, cuando iban a pelear con el ejército de Ai, entonces, hermanos, ¿qué pasó? Comenzaron a decaer, hermanos. Comenzaron a decaer. ¿Por qué comenzaron a decaer? Porque Acán, oiga bien, Acán había hecho una travesura. Acán había tomado algo, y lo vamos a ver qué bueno que tomó Acán. Había tomado algo que dijo Dios, no lo toquen, no lo toquen. A mí no me pregunte, pero Dios, cuando Dios dice una cosa, no toque, no lo toque, ¿verdad? No lo toque, yo no sé. Dios va a pedir cuenta a mucha gente que está tocando, oiga bien, está tocando cosas que Dios dijo que no tocaran. No toque el sábado, no toque el diezmo, no toque. Dios va a pedir cuenta a cada uno. No, pero a mí me enseñaron que la Biblia no dice, la Biblia no se contradice, hermano. Dios dice no, no. Dios dice no. Entonces, y Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, hermano, de la misma manera, mis hermanos, José confesó que la guerra la estaba perdiendo contra Ai. La estaba perdiendo. Entonces, de la misma manera, los culpables dentro de una iglesia, oiga bien, dentro de la iglesia del Señor, pueden impedir las bendiciones divinas que descansan sobre la iglesia. Dice comentario bíblico del N.G. de White. Las bendiciones, ¿por qué? Porque hay en la iglesia pecado. Y si hay pecado oculto en la iglesia, las bendiciones no están llegando. Las bendiciones no están llegando y ni van a llegar a menos que se saque ese pecado. A menos que salga a luz ese pecado. Y entonces, hermano, y corremos, hay iglesia que no crece. Y el pastor corre para acá, se reúne acá, se reúne para allá. Y un día me dice el pastor, mira, tú eres de aquí, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Y me dice el pastor, ¿qué puedo hacer? Tú conoces a esta gente. Sí, ya conozco qué es lo que está pasando. Esto y esto está pasando, mira, esto está pasando, hay pecado aquí. No, ¿cómo no? Le digo, tenemos que cambiar este sistema. Si querés que te ayude, yo voy a hacer cambios así. Él era el pastor, claro. Y entonces me dice, mira, no, mejor no me ayudes. Porque el problema siguió hasta hoy. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en la iglesia. El pecado estaba oculto en la iglesia. Y entonces, ¿por qué esta iglesia no gana alma? ¿Por qué no gana alma? Un día me pide pues que yo ayudara un poquito y trabajamos un poquito y pudo verse las bendiciones. Hermano, pudo verse las bendiciones, pero las dejaron caer. Entonces, mis queridos hermanos, a veces no nos damos cuenta que eso es lo que sucede, que el pecado borrachín que trata de montarse en la lancha, en la barca, sin soltar la lancha de la estaca y empezó a remar y pasó
toda la madrugada remando y no se movió la lancha porque no había soltado la lancha de la estaca, estaba amarrada. Y eso sucede. El pecado, hermanos, en la iglesia amarra las bendiciones, amarra la iglesia. El pecado destruye la familia, daña a la familia. El pecado, hermanos, llega la enfermedad, llega el dolor, llega la miseria, llega la deuda. ¿Por qué? Por el mismo pecado. ¿Cómo sabe eso? La Biblia lo dice. No lo digo yo. La Biblia lo dice. Y tenemos que trabajar. ¿Tiene un precio? Sí, tiene un precio, hermano. Tiene un precio. Y el precio a veces es muy costoso y muy doloroso. Y ese es lo difícil, hermano, que no queremos. Que yo no quiero, que usted no quiere. El precio, hermano, es abandonar, es dejar, es confesar. Es confesar el pecado. Así es que, mis queridos hermanos, Josué, al ver José este problema, según Josué 7:7, él reclama a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el problema? Porque a veces nos preguntamos por qué. ¿Sabe, hermano, que algunas veces, hoy que he estado enfermo, en algunas ocasiones, yo le he preguntado, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que he cometido algo que yo no me recuerdo? ¿He hecho algo? ¿Por qué? Mira cómo estoy. Si es algo, tú házmelo saber. Yo inmediatamente me presento a la iglesia, me presento ante el pastor para que se me haga un juicio. Y el pecado sea castigado, pero ya me tiene mucho tiempo amarrado. Suéltame, suéltame. Y el Señor empieza a trabajar. Y el Señor, porque Satanás no me ha podido guardar de que yo predique así sentado, ¿verdad? No me ha podido guardar porque él me ha patoqueado, me ha hecho tanto daño, me ha hecho tantas cosas, hasta la vida me ha querido quitar, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque Jesús está a mi lado. Si Jesús está a nuestro lado, no hay nada que temer. No hay nada que temer cuando Jesús está allí con nosotros. Entonces, José empezó a reclamar. Y José dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a tu pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hiciste eso? José 7:10, Jehová responde a Josué. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto. Josué 6:17 y 18. Han quebrantado. Yo les mandé también de antemano. Les mandé de antemano el anatema. ¿Y sabes qué, José? Han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y sabe que eso le preocupó mucho a José. Le preocupó mucho a José. Pecado en el pueblo. Pecado en el pueblo. Sí, había pecado. Hay pecado. ¿Por qué clamas a mí? Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Los culpables son ustedes, le dice Jehová. Porque han pecado. Yo no les mandé. Miren, hay pecado. Revisa. Busca entre el pueblo. Y vas a ver lo que vas a encontrar. Han hecho esto. Y sabe, Jehová no reprende a nadie de gusto. No reprende a nadie de gusto. Entonces, el Señor le dice a José, levántate y santifica. Levántate y santifica el pueblo. En versículo 13. ¿Por qué, Señor? Porque hay anatema en medio de ti. Hay anatema en medio de ti. Y hay pecado entre vosotros. Hay pecado entre vosotros. Les digo que el pecado es lo más cruel que puede haber.
Pecado es un desecho, un invento del enemigo, Satanás, que nosotros debemos de tomar en cuenta y no debemos considerarlo como algo liviano, ¿verdad? Entonces, ellos han pecado, han tocado. Entonces, la pregunta era, ¿cuál era el pecado de Acán? Josué 7, 20 y 21, Josué lo llamó para que confesara su pecado, para que no siguiera muriendo el pueblo y no siguiera el pueblo atado, porque el pecado estaba allí. Y sabe que Acán, supuestamente llorando entre lágrimas, porque el pecado es lo que hace, hermano. Cuando el diablo te envija, cuando el diablo te mancha de esa mancha que solo Jesús puede curar, que solo Jesús puede limpiar, entonces te entristece, te hace sufrir. El pecado te destruye tu vida, el pecado te destruye tu hogar, el pecado te lleva a la miseria en tu hogar, te lleva a la miseria en todo. A veces algunos no queremos aceptar, algunos no quieren ni tan siquiera que se sepa de su hogar. Y a veces se busca ayuda, no se busca ayuda, mis hermanos. Y saben, mis queridos hermanos, entonces Acán confiesa su pecado. Yo he pecado, dice el versículo 20 del capítulo 7. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado, dice Acán, contra Jehová, el Dios de Israel. Sí, yo lo he hecho, he cometido error. ¿Y qué hiciste? Le dice José, pues vi entre los despojos, mire lo que se había hurtado Acán. Mire lo que se había hurtado Acán. Allí estamos leyendo en el capítulo 7 de José. He hurtado, veamos, dentro de un manto babilónico. Un manto babilónico muy bueno. Y no solo eso, José. También he tomado 200 siclos de plata y un lingote de oro que pesa 50 siclos, lo cual codicié y tomé aquí. Y está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ella. Entonces dice, yo he pecado. Qué triste, hermanos. Pero ya, hermanos, ya ya estaba echada la orden que no deberían tocar. Ya sabían, hermanos, conocían, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios, aquí está nuestra regla, nuestra guía. El que hace lo contrario, hermano, el que desobedece, puede ser que yo esté predicando para mucha gente que va caminando en otra dirección, no, que así dice la Biblia, no, la Biblia no se puede contradecir. Jesús no puede contradecir su palabra, ni los profetas, ni nadie, ni Pablo puede contradecirse. Y entonces, hermano, todo fue escrito perfectamente bien. Y entonces, mis hermanos, tal vez yo esté predicando para alguien que ¿por qué estoy pasando este momento? Quizás esté predicando para alguien que ha perdido un hijo y está triste. No sale de la tristeza, porque ha vivido una vida desordenada, ha vivido una vida sin Jesús, ha vivido una vida sin orientación, sin dirección, ha vivido sin ninguna guía. Tal vez yo estoy predicando esta mañana para alguien que estuvo en la iglesia. Quizás esté escuchando ahora, esté viendo este video, pero tiene la apariencia de que vive, pero no tiene la vida, porque a Jesús no lo tiene, porque está haciendo prácticas que no son convenientes de un cristiano. Necesita nacer de nuevo. Yo estoy predicando para alguien que está enfermo, que necesita entregarse a Jesucristo. Para alguien que no tiene que comer. Yo estoy predicando para alguien que necesita esa ayuda.
lo que necesita es a Jesús. La clave del éxito, la clave de las bendiciones. Mis queridos hermanos, Acán, con lo que él había hurtado, que dijo Dios que no lo tomaran, él tenía dinero para toda la vida, para mantener a su familia. Él tenía recursos, con eso tenía dinero para no trabajar. Era su seguro de vida en la tierra. ¿Verdad? Él quería un bienestar, una buena vida de su familia, de su mamá, de sus hijos, de sus tíos, de toda la familia, porque aquí han formado su núcleo familiar. Y entonces, mis hermanos, pero perdió de vista, fue cegado por el enemigo, perdió de vista la orden que Dios dejó: no toquen el anatema, no lo toquen, eso no debería tocar, eso deberían ir a los tesoros de Jehová, deberían ir allá al santuario, tenían que ir hasta allá. Pero, hermanos queridos, Acán fue cegado por el enemigo y no lo podían sacar de allí. No lo podían sacar porque su mente estaba ahí: yo no puedo salir. Y fue cegado Acán, hermano. Qué triste para Acán. Pero él confesó, pero ya era tarde. Ya era tarde. Puede ser que hoy, hermanos, estés también viviendo una vida así y tienes un pecado oculto. Ahí lo tienes y te da pena, te da vergüenza contarle a la gente, contarle a la iglesia, contarle al pastor: mire, ayúdeme, por favor. ¿Sabe que un día, hermanos, mi vida fue una vida muy, muy tremenda? Fui un hombre muy violento. En la iglesia cometí un error grave. Y yo era anciano de iglesia y alguien me hizo una broma. Yo manejaba todavía aquella, ¿y qué le digo? Aquella cosa que no había dejado, la ira que manejaba en el mundo. Y ahí la andaba. Y alguien me hizo una broma que no me gustó, más que todo fue una dama. Y entonces yo le pegué un puñetazo. Imagínense, el anciano de iglesia. Le pegué un puñetazo a esta dama y cayó al suelo. Inmediatamente el ojo se le cerró. Pero en ese momento yo reaccioné y la levanto. Mira, yo no tuve la culpa. De repente el pecado lo ciega. El pecado te entorpece, te destruye, que no puedes buscar a Jesús porque te has cegado. No puedes. Pero Él está atento para ayudarte, mi hermano, mi hermana. Inmediatamente, hermano, me acerqué a los otros ancianos. Yo les digo: yo necesito ser castigado. Pero pedí que me defraternizaran, porque que le peguen el rostro a alguien es como que le peguen el rostro de Jesús. Y fui donde el esposo a pedirle perdón, a decirle que sí, me golpeara si él, porque había hecho, porque había golpeado a su esposa. Y yo fui donde él y le pedí perdón, y él me dice: ¿y qué pasó, Raúl? Me dice: que fíjate que pasó esto. Y le explico. Ay, me dice: ¿y cuántos golpes le pegaste? Me dice él: solo uno. Ay, no, me dice, no me le hubiera dado uno, me le hubiera dado unos 3 para que esta mujer haga caso. Ya le he dicho que no anda bromeando así. Y él pensó que yo me iba a reír, pero yo estaba, hermano, herido, estaba consternado, porque sé que había pecado. Y entonces, no, me dijo: no hay problema, te disculpo, me dijo, yo voy a hablar con ella. Tal vez así esta entienden, pero la verdad que yo no tenía derecho. Oiga, yo no tenía derecho a hacer eso. No tenía ningún derecho, podía haber ido hasta preso, ¿verdad? Por cometer algo. Entonces yo merecía a la iglesia una disciplina, merecía ser castigado. Yo estaba dispuesto hasta ser defraternizado, hermano, hasta ser defraternizado. Y entonces busqué la ayuda del pastor. Busqué al pastor y le dije: pastor, esto pasa y yo ya no quiero.
tomar mi privilegio de anciano, porque no puede un anciano ser así. Y entonces, no, pero es que, no, usted tiene que castigarme. Te uno a la iglesia para que tomen un voto y me defraternicen, le dije yo. No, disciplina no quiero, que me defraternicen. Hermanos, el pastor no sé por qué no hizo eso. No, me dijo, no te voy a tocar. No vamos a reunir, no vamos a hacer escándalos, me dijo el pastor, sino que voy a pedirle perdón a Dios, vamos a orar y Dios te va a sanar, pero deja esa ira. Yo creo que ya es tiempo, machuca, que dejes esa ira y dejes esa ira. Hermanos, me vine apartando, poco a poco vine comprendiendo, pero hermanos, como nadie, ni la iglesia, ni los ancianos, ni el pastor, ni nada, hizo nada por castigar mi pecado, no a mí, sino mi pecado. Hermano, yo me puse una autodisciplina, donde yo llegué solo a sentarme como una visita. Como anciano de iglesia, yo estaba ahí sentado, solo escuchar. Ni opinar en la escuela sabática, ni la lección de la escuela sabática, ni opinar nada. Yo estaba castigado, yo me castigué, poniéndome en las manos del Señor, hasta que yo me sienta bien, y pasé meses, hermanos, ahí sentado, y los hermanos me gritaban, usted es el anciano, ¿qué es lo que hace? Usted no fue nombrado para estar sentado. Yo tenía que pagar el precio, hermanos, porque el pecado se paga. Mis queridos hermanos, el pecado tiene que pagarse con la muerte, dice hermano. Ahora, siguiendo la historia de Acán, él se hace cargo, ha manifestado que él había pecado. Entonces, mis queridos, eso entristeció a Josué. Y Josué empezó a llorar porque sabía lo que le tocaba. Porque en la ley, hermano, que Dios había dejado, la persona que cometiera el anatema debería morir. La persona que cometiera el anatema debería morir. No debería vivir. Y no solo la persona. Pero veamos un poquito de lo que este caballero hurtó. Dice que hurtó un manto. Hurtó un manto babilónico muy bueno. El versículo 21 del capítulo 7. La versión 70 reza así, acerca del manto. Un manto bordado de muchos colores. Dice la versión 70. Tales vestimentas estaban adornadas con figuras y trabajadas fuese en la tela misma, no con aguja, según dice Ezequiel 23:15. Eran vestimentas costosas. El manto babilónico dice que era una vestimenta costosa. ¿Por qué? ¿Por qué realmente era costosa? Que eso solamente estaba al alcance de los miembros de la realeza, el manto, o de los más ricos. Josefo dice que se trataba de una vestimenta real tejida enteramente en oro. Josué dice que fueron condenados a muerte Acán y su familia. Sabe que el pecado de Acán no solo estaba llevando la destrucción a su pueblo, porque había muerto una cantidad tremenda de hombres del pueblo de Dios por el pecado de uno. Oiga bien, solo uno había pecado. Y él pensó mantenerse oculto allí. Allí voy a estar oculto y nadie me verá. A Dios no se le puede esconder nadie. Ninguno se puede esconder. Podemos escondernos de los hermanos. Podemos escondernos de los vecinos.
Podemos escondernos de todo, pero menos de Dios. Dios te conoce. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Él sabe mi comportamiento, cómo soy yo en casa, cómo soy en el trabajo, cómo soy en la iglesia. Él sabe realmente lo que uno es. Y entonces, hermano, este caballero pensó que ya su vida estaba realizada. Me hice rico, ¿verdad? Y fue fácil, solo tuve que ir a pelear, fue fácil. Y entonces, mis hermanos, Dios no le agrada. Dios no le agrada a cristianos de dos caras. Me gusta lo que dice un salmo. Quiero leerles para ustedes un salmo 119, 113. Miren lo que dice el Señor aquí. 119, 113. Dice lo siguiente. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Otras versiones dice, aborrezco a los hombres de dos caras, ¿verdad? De dos pensamientos, pero más amo tu ley. Entonces, hermanos, Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece la hipocresía. O somos o no somos. O somos cristianos auténticos o no somos. Quizás esta mañana, querido hermano, querida hermana que estás allí, te has apartado de la fe y simulas que estás en la iglesia. Yo te digo, pues no te condeno. Yo no vengo a condenar a nadie, ni Jesús. Solo te digo, ponte a cuenta con el Señor. No sé qué has hecho. No sé cómo es tu vida. No sé cómo estás allí. Pero yo te digo que la solución es Jesucristo. Renuncia a esa vida. Porque esos goces que tienes ahorita te van a costar caros más tarde. Porque tal vez ahora tú estás disfrutando la carne. Tú estás disfrutando las cosas de este mundo. Tú estás disfrutando y tú piensas que nadie me ve. Nadie me ve. El Señor te ve. Y tarde o temprano vas a ver el mundo. Lo que realmente estás haciendo. Y entonces iba a ser penoso. Es mejor decirle al Señor, toma el control de mi vida. Sabe, hermano, antes que sea demasiado tarde, el pobre Acán, por su pecado murió su familia, murió su esposa, murió sus hijos. Tuvieron que ser muertos, los llevaron allí, hermanos, y los apedrearon. ¿Por qué? Porque habían pecado, hermanos. Ya, la suerte ya estaba, habían pecado. Murió toda su familia por haberse hurtado, por haber agarrado algo que no era de ellos. Esto lo dice la palabra de Dios. Hermano, qué triste ver morir a su suegra, ver morir a su mamá, ver morir a sus hijos, ver morir a sus nietos, ver morir a su esposa y morir todo solo porque es que yo, así me dijo fulano, ¿verdad? Es que fulano está haciendo esto y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Es que el pastor, que el anciano no mencione eso. Es su vida con Jesús. Es usted con Jesús. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está haciendo usted? Usted tiene que tener esa relación con Jesús personal, porque Dios te va a salvar a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás enseñando a tus hijos, a tus hijas? ¿Qué estás enseñando a tus nietos? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué le estás enseñando a tus vecinos, mis queridos hermanos y hermanas? Entonces tenemos que vivir la vida cristiana y sabe que la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca, mis hermanos. Esto es lo que hace el pecado. Trae dolor. El pecado trae dolor. El pecado trae muerte. El pecado trae enfermedad. El pecado trae maldiciones. Sin embargo, la obediencia trae vida. Trae vida. Y esta vida está en Jesús. Porque Romanos dice 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Si quieres tú tener vida, hermano, hermana, querido, familia querida, esposos queridos, hijos queridos,
nietos queridos, todos, entréguense a Jehová. No hagan lo que la gente les dice, no hagan lo que la gente está viendo, no hagan como dice Jesús. Sigamos los caminos de Jesús, porque solamente Él te puede dar vida. Él dice que tiene la vida y quiere que todos la tengamos en abundancia. Solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que abrir tu corazón, dejar que Él entre, dejar que Él tome control. Me gusta lo que dice Juan 3:9. Vamos a ver qué dice 1 Juan 3:9. ¿Qué menciona aquí la palabra de Dios en 1 Juan 3:9? Hay un mensaje, ya estamos cerrando, hermano. 1 Juan 3:9 dice lo siguiente. Déjenme buscarlo acá. Dice la palabra de nuestro Dios. 1 Juan 3:9. Pasamos aquí, pero por aquí está. 1 Juan, segunda. Bueno, aquí está. Dice: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué es nacido de Dios? Pónganme, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y es Jesucristo, y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Mi querido hermano, puede ser que tu hogar esté pasando momentos difíciles por alguna enfermedad, por tu orgullo, porque eres muy orgulloso, orgullosa. No deja que Jesús entre, hombre, que no se acabe esa vida. No pierdas la oportunidad. Ya vamos a llegar a casa. Ya vamos a llegar a casa. Esta no es la casa. Puede ser que donde estés viviendo tengas una enorme casa, linda casa, buenos coches, buenas cosas. Pero eso no es la vida. Hermano, eso no es la vida. La vida es Jesús. La vida es Jesús. Hay que aprender a amarnos. Hay que reconocer que no podemos estar toda la vida en dificultades, en problemas, estar tristes toda la vida. Quizás he predicado esta mañana para algún hermano, algún amigo que no haya para dónde correr. Se siente solo, se siente sola. Solo Jesús. Solo Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, no permitamos que entre nosotros haya canes, que hurtemos, que tomemos, porque tal vez hay cosas que no puedes dejar y lo mantienes oculto, algún vicio que tomas, que bailas, que haces aquí por allá, pero tienes la apariencia de que tienes vida. Trata, hermano querido, de acercarte a Jesús. Trata, solo dale tu vida a Jesús, enamórate de Él, camina con Él, enamórate de Él, afírrate de Él. A todos esos jóvenes, a todos esos hermanos que estamos allá a la distancia, yo les digo en el nombre de Jesús, Jesús nos ama tanto, seamos honestos, caminemos con Jesús tomados de su mano. Dejemos que Él tome el control de nuestra vida, dejemos que Él camine con nosotros. Hermanos queridos, ¿por qué no tenemos dónde ir? No tenemos a dónde ir. El tiempo pasa y la luz de la vida se está apagando cada día. Y necesitamos caminar cerca de Jesús, no de lejos, hermano. Tenemos que amarnos unos a otros, entregarnos al Señor, unos a otros, hermanos queridos. Antes que sea demasiado tarde, venga con Jesús, entregue su corazón a Jesús, no sea duro de corazón. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y atendiere esta voz, yo entraré a él, cenaré con él.
y Él va a cenar conmigo. Jesús quiere entrar, Señor quiere entrar a la puerta de tu corazón, quiere cenar contigo, quiere estar contigo, quiere caminar contigo. Déjalo entrar, hermana querida, joven querida. Los deleites de este mundo terminan, los deleites de este mundo van a quedar aquí. Y sabe, y Jesús quiere salvarte. Jesús quiere salvarte. Y es tremendo, hermanos. Yo quiero terminar con esta historia. Había un grupo de gitanos que estaban cruzando un río. Y había un gitano muy fuerte, que era el que pasaba, el río estaba fuerte y profundo, era el que pasaba a todos los gitanos uno por uno, porque los gitanos andan por el mundo. Y entonces, y pasó a todos, solo quedó con la mamá de este gitano, porque la mamá le dijo: yo voy a ir de último, vaya pues mamá. Cuando le tocó el turno a la mamá, le dijo el hijo: mami, usted sabe que yo soy un experto nadador. Yo voy a pasar al otro lado del río. Hijo, pero me da miedo. No tenga miedo. No la dejaré, a menos que usted se resista. A menos que usted se resista. Yo voy a salvarla. Si crucé a todos, ¿por qué no la voy a cruzar a usted? Solo confía en mí. Confía en mí. Vamos. Y la agarra y se introduce al agua y empieza a nadar el gitano. Cuando casi iban a medio río, la mamá sintió nervio. Hijo, siento que me ahogo. No se ahoga, mamá. Mantenga la cabeza arriba. Yo la sostengo. Y yo la sostengo. No, mamá, no te esfuerces. No, vale. Por favor, mamá, mire, iba peleando. No, hijo. Y en una de esas se le zafó de sus brazos. Y entonces el hijo, y después se fue a la profundidad. El hijo se va a la profundidad y la toma de regreso y la lleva a flote y la agarra de nuevo. Mamá, yo la voy a salvar. Yo le prometo, yo le dije que la iba a salvar. Hijo, me da miedo. Y lloraba la mamá. Y entonces se le va otra vez. Y esa lucha la tuvo el gitano con su mamá. Y entonces a la tercera vez, a la cuarta vez ya no pudo. La mamá se le fue a la profundidad y dijo que busque, no la encontró. Y que busque, y se profundizó aquel joven en aquellas profundas aguas para encontrar a mamá. Ya no la encontró. Y salió triste y dijo: el gitano, nadador, quise salvarla, pero ella no me lo permitió. Quise salvarla, pero ella no quiso. No dejemos, hermanos queridos, amigo querido, que Jesús te diga eso por los anatemas que hay dentro de nosotros. Quiero salvarlo, pero Él no se deja salvar. Quiero salvarlo, llevarlo entre mis brazos, traerlo entre mis brazos y salvarlo, llevarlo ante mi Padre. Pero Él no se deja. Cada vez que quiero tomarlo, se me suelta. Cada vez que quiero llevarlo a mis brazos, no puedo llevarlo. No deje que Jesús te diga eso. Pues esta mañana voy a orar. Vamos a orar por todos ustedes, por sus problemas. Vamos a orar por los hermanos de aquí de Surután y aquí de San Miguel. Voy a orar por todos los hermanos enfermos. Pónganse de pie allá en la distancia. Y en Surután, pónganse de pie si están conmigo, si están con la palabra de Dios, pónganse de pie y vamos a orar. Concentrémonos de todo corazón. Si estás enfermo,
Si puedes hacerlo, ponte de pie. Si no, solamente confía en Jehová. Querido Padre, que estás en los cielos, muchas gracias esta mañana por hablarnos. No queremos ser una cama. Queremos confesar nuestro pecado demasiado tarde. Señor, queremos confesar nuestros pecados a tiempo, antes que sea tarde. Amén. Señor, aquí estamos clamándote, poniéndote cada familia aquí en su lugar. Nuestra hermana Doris, su familia, te la pongo en tus manos. Amén. Su esposo si lo tiene, sus hijos si los tiene, sus nietos si los tiene. Quien sea, hermana Doris. Oro por ti, mi hermanita linda. Que Dios te guarde. Si estás enferma, oro por tu salud. Oro por tu salud. Oro por tu fe, para que tu fe se fortalezca, hija linda. Oro por todos nuestros hermanos doctores, enfermeras de nuestra iglesia dentista que están quebrantados de salud, como el doctor Machuca, doctor Romero. Amén. Y algunas enfermeras que me han escapado sus nombres. Oramos. Amén. Por ellos, por la hermana Espinosa, Señor, hasta allá a la colonia cerca del Molino, la colonia del Molino, Señor, Río Grande. Oramos por una señorita Montiel. Oramos por esta señorita, Señor, que puedas poner tu mano de sanidad. Por favor, acércate a nuestros hermanos. Acércate a nuestra salud. Oramos, Dios de los cielos. Amén. Por esos hermanos que están en Estados Unidos, quebrantados en los hospitales. Oh Dios, que están en un estado crítico. Por esos hermanos que son asintomáticos, Señor, también, que no dan evidencias de que están enfermos, pero sí, ayúdalos para que no contaminen a otros. Sánalos también. Oh Dios de los cielos, por mi hermano Mario, porque mamá se fue, Señor, al descanso. Dale fortaleza a mi hermano Mario. Amén. A sus demás hermanos, a sus demás nietos de nuestra hermana que hoy descansa en el sueño de la muerte. Nuestro Dios, a su esposa, bendícela también. A mi hermana Dora por su salud. Amén. Ayuda a mi hermana Dora, Señor. Tú sabes que ella no es enferma. Necesita de ti. Necesita ser tocada. Así es, Señor. Para ser sanada, Señor. Pero también oramos para que regrese a la iglesia. Amén. Que no tiene a dónde ir. Así es, Señor. Sé que tiene que tomar una decisión. Sé que tiene que ser fuerte, dejar lo que ella no puede dejar, pero tú le vas a ayudar a dejar. Ella no puede con su propia fuerza. Tú le vas a ayudar, nuestro Dios. Así, Señor, por mi esposa, que también está quebrantada. También oro por mi salud. Ahorita estoy que no aguanto mi rodilla, Señor, pero yo oro. Y gracias por darme un minuto. Amén. Y yo me siento feliz. Me siento feliz. Porque eres grande y maravilloso, amoroso, oh Dios del cielo, porque muchos hermanos y amigos han podido escuchar tu palabra. Y oro por cada uno, oro por mi hijo que está aquí y todos mis hijos. Amén. Oro que les bendigas allá, oh Dios, les protejas. Oro por Fidel también, Señor, que un día Fidel entienda que hay un Jesús que lo puede ayudar, que hay un Jesús que lo puede sanar. Oro por Beatriz. Amén, así es, Señor. Ahorita va de camino. Oro para que no sea indiferente contigo, Señor, pero tiene a dónde ir. Ella necesita a Jesús como Fidel. Amén. Sus hijas necesitan a Jesús. Yo te oro por esas niñas. Así es, Señor. Dale la salud. Por todos ellos. Oro también por Manuel. Que le bendigas a él, que le guarde a él. Oro por nuestro vecino, hermano Isabel, Señor. Amén. Oro para que le ayudes a reconocer que necesita a Jesús. Por favor, quedan en tus manos. Amén. Oro por el hijo de mi hijo, Joselito, que le bendiga grandemente. Así es, dale la salud. Amén. A Dianita también, la esposa. Oro por todos esos hermanos,
Mire, gracias. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia, por estar con nosotros, por amarnos, por derramar tu sangre por nosotros. Así es. En el nombre glorioso, oro también por el pastor Obed, su esposa, Amén. por su ministerio, Señor. Que les ayudes a cumplir sus metas. Sé que ellos tienen metas, Señor, que tienen que cumplir cada año. Darles las bendiciones. Sé que de alguna manera están trabajando allá en México. Cada pastor bendice allí en esa misión o asociación donde están colocados ese grupo de pastores. Así nuestro Dios, a Benjamín también oramos por Benjamín, su esposa, su trabajo. Bendice su trabajo, sus hijas, su esposa. Guárdales allá hasta Costa Rica, Señor. Te lo pongo en tus manos hermosas. Amén. Y a los que no les sé su nombre, Señor, que están conectados, oro por todos ellos. A mi hermano Arnulfo también. Amén. A su esposa, a sus hijas. Oro por eso. Que les bendiga, Señor. Así Que es. fortalezca su fe. Ayúdame. Que se entreguen más a Jesús. Porque no tenemos donde ir. En el nombre precioso y en el nombre glorioso de Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén.